Continuamos con la unidad 1, el proceso de diagnosticar desde el abordaje analítico existencial. Este es un texto de Guberman de 1998 en el que habla de humanismo, logoterapia y el proceso psicodiagnóstico. En el capítulo 1 va a hablar acerca del diagnóstico. El diagnóstico es un acto de conocimiento, acto de discriminación entre lo esencial y lo accesorio, entre lo estructural y lo transitorio. Es decir, que implica una deliberación, implica, como se llama, justamente ver qué es lo que está realmente allí y qué es lo que no, o qué es lo que es más secundario. El objetivo que tiene el diagnóstico entonces es estudiar los procesos internos de una persona, brindando la exploración de diferentes manifestaciones expresivas del sujeto. Desde lo teórico implica conocer las estructuras, el dinamismo y el sentido de la personalidad del sujeto y su comportamiento. Es básicamente conocer el interior del sujeto. Y en lo práctico, el ayudar al sujeto en su autoconocimiento para una mejor proyección hacia el futuro. Es decir, desde lo teórico es conocer las estructuras, tener conocimiento del interior del sujeto, mientras que en lo práctico es ayudar a que el sujeto se pueda autoconocer. En la tarea del psicodiagnóstico, justamente como decíamos, es un acto de conocimiento, entonces se trata de conocer cómo se llama. Y estas acciones que guían el conocer, el cómo vamos a conocer a la otra persona, se derivan por los posicionamientos previos del psicólogo. El tener claro los propios posicionamientos forma parte de la ética inseparable del saber. Constituye una condición sin la cual no se puede encarar el conocimiento de otro ser humano. Y eso es básicamente lo que significa la próxima frase que dice, el terapeuta organiza y resignifica los contenidos desde su horizonte de saber y sentir. Los posicionamientos previos son básicamente nuestros propios posicionamientos, aquello con lo que nosotros vamos a recibir este conocimiento. Vamos a guiar el conocimiento a través de nuestras propias posiciones. Y tenemos que tener en claro entonces, revisar nuestros propios posicionamientos respecto a lo que es salud y enfermedad, a lo que es la visión antropológica y el esquema metodológico. Tenemos que saber realmente cómo nos posicionamos frente a estos conceptos antes de conocer a una persona. Es la ética infaltable del psicodiagnosticador. Todo psicodiagnóstico es la búsqueda de sentido en pos de un proyecto. Entonces, nos podemos llegar a preguntar cuál es el proyecto posible para este individuo, qué tensiones o direcciones lo guían, qué clichés obstaculizan sus despliegues, que esto es todo en base a lo que decíamos recién. Hay que ayudar al sujeto a que se conozca a sí mismo para que en este psicodiagnóstico es buscar un sentido a este sujeto y que conozca su sentido en pos de ese proyecto cuál es el proyecto posible para este individuo, eso es lo que vamos a conocer y al mismo tiempo vamos a darle las herramientas al sujeto para que haga un autoconocimiento de su propio proyecto y de su propio ser. Se comienza en un diálogo con el otro y se profundiza en ese diálogo con el otro y con uno mismo, que es lo que venía diciendo, como buscador permanente de referentes que ayuden a encontrar y hacer sonar la cuerda más auténtica de cada ser humano. Básicamente lo mismo, encontrarnos, encontrarnos y encontrarnos. Proceso. Es un concepto que remite al tiempo, una serie de fenómenos que se irán dando a lo largo de un determinado lapso. Implica una serie de transformaciones que comiencen en un determinado momento. Es un proceso, la característica más importante es que está determinada en un periodo de tiempo y conlleva dos condiciones, la contextualización, que la contextualización es que todo fenómeno debe ser tenido en cuenta dentro de un contexto, lo dice la misma palabra, sin, que es precisamente el proceso siendo relativo al valor del fenómeno en sí mismo y por sí solo. Básicamente, que hay que tener en cuenta lo que está sucediendo alrededor de este sujeto y todos los fenómenos que se dan tenemos que entenderlos en el entramado que hay en la contextualización. Mientras que por otro lado es la acotación. Como dije recién, los procesos remiten al tiempo
Y en todo tiempo hay un final. En todo proceso tiene un principio y un final. Una apertura y un cierre. Abrir el proceso tiene que ver con las tres preguntas iniciales, que eran las de recién, con el establecimiento de un rapport con la otra persona y una comunicación fluida. Es básicamente la instauración de un buen vínculo y, ¿cómo se llama? Y tener claras las tres preguntas iniciales para buscar el proyecto de todo psicodiagnóstico. Entonces, la acotación viene a abrirse este proceso y establece un encuadre con los horarios, número de entrevistas, los precios y demás. Y cierra este proceso en la fase de devolución de la información, incluyendo recomendaciones y sugerencias de acuerdo al objetivo del proceso psicodiagnóstico, de acuerdo evidentemente a todo lo que hemos encontrado y a toda la información que hemos recopilado del sujeto. Abrir el proceso psicodiagnóstico. Para abrir el proceso psicodiagnóstico implica responder tres preguntas esenciales, que son, como se llaman las tres preguntas iniciales esenciales. La primera pregunta es, ¿qué necesita el consultante? Básicamente, esto hace que nos individualicemos un poco y que veamos realmente qué es lo que viene a buscar. Apunta a nuestra capacidad de escucha, no solamente es el descubrimiento de síntomas, su historia y naturaleza, sino también el descubrimiento de esa persona en general, sus fuerzas, debilidades, experiencias, necesidades, conocer la persona en sí, no ir directo a buscar el síntoma y la anamnesis, sino ir directo, es conocer a la persona como un todo. No basta con oír, sino también percibir lo no explícito. Acá estamos hablando de justamente ¿cómo se llama? Del tema del lenguaje no verbal, o de la proxemia, cuestiones así de la distancia, cuestiones en general. La escucha debe parecer atenta e interesada, no podemos parecer que nos chupa tres huevos, básicamente. Es importante estar atento a las ambigüedades del lenguaje y nunca dar nada por sentado. Palabras como mucho o poco deben ser aclaradas. ¿Qué es poco para usted? Y sí, si viene alguien y nos dice, y es que la verdad es que estoy en una situación donde es poca la felicidad que tengo. Y bueno, ¿y qué es poca? ¿Qué es poca felicidad para usted? Porque nosotros no sabemos a qué se está refiriendo. Y capaz que el tipo sí tiene un montón de fuentes que le puedan proveer felicidad, pero él no las está considerando como tales. Entonces tenemos que saber qué es lo que se refiere e indagar más de esa persona. El tiempo estimado de sesión es de 50 minutos, pero siempre se tiene que mantener cierta flexibilidad porque hay gente que necesita más tiempo para describir sus problemas y hay personas que lo hacen en menor tiempo. Em, ¿Cómo se llama? Pero tampoco es cuestión de puro manejo del paciente, sino que la entrevista se extiende hasta tener un mínimo de datos que nos ayude a continuar en la próxima y también a cerrar la entrevista, que tengamos información. Entonces, veremos así si extendemos, acotamos o qué hacemos. En las instituciones lo mejor es adecuarnos a las limitaciones y tratar de hacer lo mejor posible, que es básicamente que en las instituciones nos van a meter un dedo en el culo cada vez que queramos hacer lo que se nos cante el orto, entonces tenemos que hacer lo que nos piden. Lo que necesita el paciente conlleva una gran dosis de paciencia para poder descubrirlo y resignación porque tal vez no lo descubramos. Y eso es el gran eh, peso del psicólogo, que quizás no lo encontremos y nos tengamos que resignar a que o lo encuentre el mismo sujeto o derivarlo a otra persona. ¿Qué puedo hacer? En el qué puedo hacer, que es la segunda pregunta, le vamos a poner acá 2 y a esta le vamos a poner 1, así nos guiamos. Yo recién me confundí. Ahí está. Se relaciona con lo que sabemos hacer y lo que podemos hacer, que esto es más o menos lo que venía diciendo recién. Los recursos teóricos, técnicos, el sentido común, la información en general y nosotros y nuestros posicionamientos previos
Todo eso recae acá en el qué puedo hacer, en el ser conscientes de hasta dónde llegan nuestras habilidades y recursos. Si los pedidos no están dentro de lo que nosotros podemos ofrecer, tenemos que reconocer esto, porque, qué sé yo el día de mañana me especializo en niños y me viene una persona a consultar que si la puedo atender y es un abuelo de 70 años. Y yo no tengo realmente, o sea, la sabiduría para poder llevar su caso. Entonces, lo más conveniente que tengo yo es agarrar y derivarlo hacia alguien que sí tenga la experiencia, que se dedique más a la gerontología y que tenga más estudio sobre el anciano, porque va a ser mucho mejor para esa persona y lo que buscamos acá es que sea lo mejor para el paciente. Hay que saber reconocerlo. Y en la tercera va unida bastante a esta situación porque dice, me puedo comprometer. Dice, requiere mayor cuota de responsabilidad porque comprometerse en una relación terapéutica implica previamente un mínimo de autoconocimiento y autorreflexión sobre cuáles son los cuadros o temas con los que tenemos la capacidad de trabajar. Implica conocer nuestras limitaciones. Es de nuevo lo mismo, me puedo comprometer. Yo voy a tomar este caso, pero sé que hay cosas que emocionalmente me hacen un choque y no me puedo comprometer porque sé que capaz que en algún momento me haga un impacto emocional tan grande que deje mis responsabilidades de lado. Entonces, no puedo jugar con eso a la hora de tener un paciente. En la primera entrevista puede llevar más de una sesión, es semidirigida porque refiere que el sujeto se puede explayar en todo lo que quiera, pero también el terapeuta tiene que estar en una participación activa en donde agarre y pregunte por aquellas áreas que son necesarias y que la persona no las consideró importantes, e indagar sobre la información que necesita el propio terapeuta, ya que después este va a ser material con el que vamos a ver qué batería de test vamos a utilizar y cuáles son las formas de interpretarlo, porque lo vamos a ir conectando con el relato, de acuerdo con los datos reunidos, es decir, se hace una contextualización, aparece esto nuevo de la contextualización de la información. No nos quedamos solo con lo que nos dice el paciente, sino que abrimos una amplia gama para contextualizarlo. Atender, es decir, prestarle atención, ya sabemos, a la verbalización, vestimenta, lenguaje corporal, gestos, con cuál aspecto de su vida elige comenzar. Acá está mal, de su vida no, de su vida. Y cuál deja de nombrar, o sea, cuáles son aquellas que le provocan angustia, cuáles se siente mejor, cuáles oculta, cuáles muestra, cuál es el problema que él considera. Las áreas a indagar es la salud, alimentación, dentro de la salud, la alimentación, el descanso, los hábitos y la actividad física. En el trabajo, la ocupación, las horas, si es de su agrado, o sea, si le gusta su trabajo o si simplemente lo está haciendo por la plata o por lo que sea, si considera que lo hace bien y en las relaciones laborales. En lo social, las personas significativas, los familiares y en el ocio, las actividades en el tiempo libre, qué es lo que prefiere, qué es lo que le gusta hacer. En el capítulo 2 se describen los pasos metodológicos. Que esto es básicamente, primero la descripción, se investiga el funcionamiento y acá se va a decir de la percepción, de la orientación, de la memoria, de la motricidad, del lenguaje, el pensamiento, el juicio y la inteligencia, que básicamente podemos resumirlo con que en la primera se investiga el funcionamiento de las funciones básicas y superiores a nivel psicológico y qué tal se encuentra psicopatológicamente. También se hace análisis de la psicología de la expresión, es decir, que se hace análisis del lenguaje no verbal y de los aspectos psicosomáticos, que es el insomnio, el rubor, las úlceras, que son todos los síntomas que pueden ir apareciendo. Y después el análisis de cada test, como segundo paso,
En el tercer paso, la crítica, que es la correlación de las diferentes técnicas que hemos aplicado. Dice técnicas ya que puede ser relacionar la entrevista con el test, con alguna otra técnica que hayamos tomado. Entonces, hacemos una correlación para ver las recurrencias y convergencias. Esto medio psicoanalista, pero vamos a agregarlo porque es importante. Se hace una síntesis en la cual hablamos del diagnóstico, ya propiamente dicho, y después, pues, finalmente, una integración en la que junto con el paciente se hace la entrevista de evolución y se habla justamente de todos los resultados que hemos obtenido y se le informa y se le hace la devolución al paciente. Esto ha sido entonces el primer texto de Guberman, Humanismo, Logoterapia y Proceso Psicodiagnóstico. Bueno, eso sería todo, creo yo.